Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a esta disertación que vamos a arrancar en la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese talento humano resiliente, la aptitud versus la actitud. Quien les habla es Emelis Marín. De antemano, gracias por la presentación. Soy ingeniero de petróleo y ahí van a ver mis números de contacto. Vamos a hablar un poquito sobre ese talento humano resiliente, la gestión del talento humano, la aptitud versus la actitud y unas breves conclusiones. Dicho esto, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre ese talento humano resiliente. Cuando hablamos de talento humano resiliente, tiene dos protagonistas principales. El primer protagonista es la persona. No puede existir una resiliencia ni un talento humano sin estar inmerso una persona, un ser humano. Entonces, cuando hablamos de las personas, nos hemos acostumbrado, es una dinámica de vida o es una programación a la que nos acostumbra desde que somos pequeños y con lo que nos acostumbramos a vivir día a día. Y es las etiquetas. Nos etiquetan como personas, nos etiquetan como profesionales, nos etiquetan como seres humanos y etiquetan nuestras conductas, etiquetan nuestras acciones, inclusive la manera como hablamos, la manera como nos vestimos, las maneras como nos expresamos. Las etiquetas siempre van a formar parte de nuestro quehacer diario. A esas etiquetas le sumamos el entorno, el contexto donde nosotros nos desarrollamos, esas experiencias, ese aprendizaje que vamos absorbiendo de cada una de esas etapas por las que transitamos para llegar hasta donde estamos hoy. Cada ser humano, cada persona tiene o le ha tocado vivir con un contexto distinto. Ese contexto deja huella, crea marcas. Algunas veces vemos personas que han estudiado en el mismo colegio, mas sin embargo sus conocimientos son diferentes. Y es porque cuando hablamos de la gestión del conocimiento, también hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano de absorber ese aprendizaje y transformarlo en función a su experiencia. Entonces, ya cuando tenemos esos dos protagonistas bien claros, tenemos que tomar en consideración que cuando se junta la persona y se junta el entorno, cuando tengo una persona con la disposición, con las ganas, a pesar de un entorno, a pesar de un contexto, a pesar de las diversas circunstancias, esa persona, por esas experiencias, por esa forma de vida, por esa formación que ya posee, tiene la capacidad, tiene la voluntad de trabajar, de aceptar, de transformar, de crear nuevas oportunidades. A partir de esas crisis, podemos decir que tenemos un talento humano resiliente. Cuando ya hablamos más de talento humano, hablamos enfocado un poco más hacia las organizaciones. Sin embargo, tenemos que estar claros que no puede existir un talento humano resiliente si no hay una persona como tal que sea resiliente, que es la gran protagonista de esta conferencia. Entonces, ya cuando tengo claro qué es un talento humano y qué es un talento humano resiliente, vamos a hablar sobre la gestión de ese talento humano. Cuando yo gestiono un talento humano, son un compendio de actividades que en la organización se desarrollan. ¿Para qué? Para atraer, para captar a ese talento humano que yo necesito para la ejecución de mis procesos. ¿Por qué? Porque las organizaciones, si bien es cierto que tienen diversas actividades que ejecutan, tienen maquinarias, tienen equipos, hay muchas que están más del 50% automatizadas, siempre debe haber un talento humano que es el que lleva a cabo las actividades
primordiales, que es el que permite que las organizaciones se desarrollen, crezcan y las que hacen a las empresas únicas. Los talentos humanos son los que hacen a las empresas únicas. Existe un concepto que tal vez errado, que se piensa que solo los procesos, la tecnología, son los que hacen únicas las organizaciones. Sin embargo, yo creo que el talento es la que hace que las empresas se destaquen una en comparación con otras del mismo ramo o de distintas áreas. Entonces, cuando ya traigo ese talento humano que ya forma parte de mis filas, que ya está conmigo, ¿cómo lo gestiono? Debo gestionar sus competencias, debo gestionar sus habilidades, debo gestionar sus fortalezas y sus debilidades también. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo integral de ese talento humano, de ese trabajador que está ahí conmigo. Luego que yo lo desarrollo, debo mantenerlo, debo motivar. Cuando hablamos de la motivación, hablamos de diversos factores que pueden influir en ese proceso de motivación. Pero hay que tener en claro que la motivación nace de uno mismo. Las organizaciones pueden brindar las herramientas apropiadas para que cada uno de sus colaboradores, que nosotros como personas redescubramos nuestro propósito, busquemos nuestro propósito, hacia dónde queremos ir, qué quiero hacer, qué deseo, qué me gusta, qué no me gusta, tener claro mi propósito de vida personal, mi propósito de vida profesional y por ende mi propósito o mis aspiraciones hacia dónde quiero llegar yo dentro de esa organización. Y luego retener. ¿Por qué? Tal vez la palabra es así como que impositiva o que obligatoria, pero no, cuando hablamos de retener, hablamos de que cuando yo tengo una gestión de talento humano eficaz, eficiente, esa persona genera una empatía, genera un sentido de pertenencia que hace que se sienta atraído por la organización. Y no estamos nada más hablando de que se obtienen buenos beneficios salariales a lo mejor y que siempre tendrá un peso en las decisiones que se toman como profesional. No, no estamos hablando nada más de eso. Estamos hablando de otros factores que influyen en que un talento humano se mantenga o no dentro de una organización. Hablamos de un liderazgo, hablamos de un entorno de trabajo, hablamos de responsabilidades, hablamos de reconocimiento hacia esa gestión, hacia esas actividades, hablamos de promoción, hablamos de incentivos, hablamos de esa capacidad que tiene la organización de trabajar con el recurso humano en función de afianzar sus fortalezas y que se reconozcan y se trabajen sus debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora. Porque todos en cada una de nuestras áreas tenemos la capacidad de mejorar. Ningún proceso es perfecto, ninguna organización es perfecta, ningún colaborador es perfecto. Todas, absolutamente todas, tenemos la capacidad de mejorar. Esa es la mejora continua, pero para ello el primer paso es aceptar que debo mejorar. Cuando yo tengo una gestión de talento humano eficiente, logro un equilibrio, porque todo en la vida consta de un equilibrio. Entonces, si yo logro un equilibrio entre el enfoque humano, lo que desea mi colaborador, lo que desea mi trabajador, lo que es, cómo se siente como persona, cómo reconoce a la organización, cómo se desenvuelve con sus compañeros de trabajo, con las demás personas que conviven, con el cliente, con los proveedores, con todas aquellas partes interesadas que forman parte del desarrollo de los procesos de cualquier empresa. Cuando yo estoy enfocado
y reconozco a ese talento humano, tengo la capacidad o ya tengo un terreno ganado, por decirlo de alguna manera, para el cumplimiento de mis objetivos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un talento humano que esté identificado con la organización, que esté identificado con los procesos, que entienda y valore el trabajo de los demás, que exista una empatía en el desarrollo de las actividades, que se respeten los liderazgos, que se respeten los canales de comunicación, donde existe una valoración del trabajo. Cuando todo eso se reconoce, se vive, es activo, es dinámico en una organización, puedo decir que tengo equipos de trabajo eficientes. Entonces, cuando esos equipos de trabajo son eficientes y trabajan como un sistema, tengo la posibilidad o una mayor probabilidad, mejor dicho, de cumplir mis objetivos corporativos en el tiempo que yo lo tengo definido, minimizando los desperdicios y también de alguna manera optimizando los recursos que yo tengo destinado para el cumplimiento de esos objetivos. Para ello, toma un papel protagónico y trascendental el desarrollo y la motivación de ese talento humano. Una de las herramientas que manejan la mayoría de las organizaciones son los planes de formación. En el caso de Venezuela también existe una obligatoriedad por la ley del INSES, donde debe existir un plan de formación profesional que se debe presentar y que debe contener una serie de actividades que a ejecutar durante ciertos periodos de tiempo que son evaluados. Dicho esto, los planes de formación deberían buscar mejorar o afianzar las competencias del personal. Ahí estamos hablando básicamente de la aptitud, mejorar la aptitud, que son las capacidades, el poder hacer esas actividades, el tener el conocimiento para el desarrollo de cada uno de los procesos y de las responsabilidades que tengo conmigo. También está la parte de fortalecer la inteligencia emocional. ¿Y por qué es importante fortalecer la inteligencia emocional? Porque antes de nosotros ser trabajadores, somos seres humanos. Y los seres humanos, somos personas emocionales. Nosotros nos salimos de nuestra casa y dejamos los problemas, dejamos las preocupaciones, dejamos todo. Eso en algún momento fue una teoría completamente ya descartada y obsoleta desde cualquier punto de vista. Nosotros para donde vamos, vamos con nuestros paqueticos de experiencia, con todo nuestro baúl de emociones para las áreas donde nos vayamos a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de la importancia de fortalecer la inteligencia emocional, ¿es para qué? Para manejar o para tener una mejor actitud. Cuando hablamos de la actitud, hablamos de la disposición, del querer. Entonces, es importante tener claro estos dos términos. Cuando hablamos de aptitud, hablamos de capacidades. Y cuando hablamos de actitud, hablamos de disposición. Poder versus querer, que son dos palabras sumamente importantes y trascendentales en el desarrollo de esta conferencia. Entonces, ya basándonos en lo que es esa gestión de ese talento humano en estándares internacionales, los más, por decirlo de alguna manera, uno de los más conocidos o empleados son las normas ISO. Para ello, aquí coloqué solo las más conocidas. En este caso, la ISO 9001 en su versión 2015, que nos habla de los sistemas de gestión de la calidad. Ellos tienen en su apartado 7.2, nos habla sobre la importancia de la competencia
y en el 7.3 sobre la toma de conciencia. Cuando hablamos de estos términos, ellos se basan o se enfocan en la importancia de tener un personal competente para la ejecución de las actividades. ¿Por qué? Porque esta norma está basada en la satisfacción del cliente. Entonces, si un trabajador o si un talento humano yo lo tengo y no está comprometido con los procesos, no lo conoce, simplemente le da igual la ejecución de ciertas actividades, las hace nada más para cumplir, porque tiene que hacerlo, todo eso se ve reflejado en los resultados de los objetivos, se ven reflejados en los indicadores de gestión, se ven reflejados en las evaluaciones, en las inspecciones, no solo que realiza el cliente, sino también ciertos entes gubernamentales. Entonces, al igual que la norma de calidad, también la norma del sistema de gestión ambiental, en este caso la ISO 14001, en su apartado 7.2, también hace mención sobre la importancia de la competencia. En este caso, bueno, asociado a todo lo referente a la gestión ambiental. Más sin embargo, sigue siendo competencia. Sigue siendo el valor de adquirir conocimientos sobre diversos temas para ejecutar las actividades de una manera más eficiente y más efectiva. Hablando ahora de la ISO 45001, hablamos de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma se extiende un poco más o le dedica mayores espacios a todo lo relacionado con el talento humano, con la competencia y la formación del talento humano. En este caso tenemos el apartado 7.2 y 7.3, que al igual que la de calidad nos habla de competencia y toma de conciencia, más sin embargo esta norma va en su apartado 7121 a la identificación de peligro. ¿Por qué es importante este punto particular? Porque ya no es nada más el riesgo, el concepto del riesgo asociado nada más a que el trabajador se puede caer, al trabajador que se intoxica por la inhalación de una sustancia química, entre otras cosas. También hay un riesgo presente que es el riesgo psicológico, los riesgos psicosociales. Esos riesgos psicosociales tienen un impacto trascendental en el cumplimiento de los objetivos. Yo puedo tener un colaborador sumamente competente, excelente a nivel de competencias, pero que diariamente está expuesto a un riesgo psicológico. ¿Por qué? Porque sufre de mobbing, porque es discriminado, porque simple y llanamente no es valorado, porque tiene algún defecto físico y no es considerado para ciertas promociones en su puesto de trabajo. Entonces viene la gran pregunta: ¿de qué me sirve invertir en competencias a un trabajador si por otro lado ese talento humano no está siendo valorado como persona, no está siendo considerado todas aquellas emociones que manejamos? Entonces, ahí está presente el riesgo. ¿Por qué está presente el riesgo? Porque nosotros, al ser seres emocionales, en algún momento la emoción es transitoria, pero si esa emoción se convierte en un sentimiento, ya es algo un poco más permanente y que genera un impacto en las organizaciones que muchas veces es menospreciado, pero que tiene un gran peso en la perpetuidad inclusive de las empresas, en el mantener a los clientes, en el ser reconocidos, en el ser respetados dentro de la organización. ¿Por qué? ¿Quién es la principal publicidad de cualquier empresa? No solo las vallas, no solo las redes sociales, no solo los comerciales, entre otras cosas. La mayor publicidad que puede tener una organización son sus trabajadores. Ese trabajador que habla convencido de que en su organización se valora, se respetan,
se incentiva, se motiva. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir. Si bien es importante afianzar la aptitud del trabajador, también es importante tomar en consideración la actitud y las emociones. ¿Por qué? Porque somos una mezcla, un equilibrio entre ambas. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es aptitud versus actitud. Entonces, ¿qué necesita mi organización? Les pregunto, un análisis. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué necesita mi organización? Los invito a que hagan sus comentarios por el chat. Y ahí estaré gustosamente dándoles las respuestas. Cuando hablamos de actitudes, mi organización necesita que tenga conocimiento, que tenga habilidades, que tenga un perfil apropiado según las responsabilidades, los niveles de autoridad que voy a ejercer. Entonces me pregunto, ¿nada más trabajo con eso? ¿Nada más con eso yo puedo lograr el cumplimiento de los objetivos? ¿O también llevan inmersas ciertas cosas, emociones como la disposición para cumplir, la creatividad para ir más allá, esa proactividad, conocida como proactividad, de no quedarme nada más en lo que a mí me corresponde hacer, porque eso es lo que dice mi descripción de cargo, porque eso fue lo que a mí me dijeron que tenía que hacer y hasta ahí llego yo. Entonces, ¿dónde está esa creatividad? ¿Dónde está esa capacidad que tenemos los seres humanos de crear, de innovar, de mejorar? ¿Cómo la organización valora eso? ¿Cómo la organización incentiva a que el trabajador dé un poco más, sin necesidad de que yo se lo exija, sino que se sienta libre, que se sienta valorado, porque su recomendación, porque su opinión es considerada o al menos es escuchada con respeto? Ese empeño, esa capacidad que tenemos nosotros, las personas, de esforzarnos para cumplir algo. Entonces viene un gran ejemplo que comúnmente vemos cuando hay una entrevista de trabajo, una selección, un reclutamiento de personal. Y vienen y la persona de recursos humanos o el responsable del área operacional o administrativa, donde se va a contratar ese personal, viene la entrevista y analiza la hoja de vida de esa persona y durante esa tertulia propia, pues, de una conversación amena para indagar, para averiguar, para entender qué es lo que está, viene la gran interrogante. Noté o pude percibir que tiene una gran habilidad, una competencia, un conocimiento, una competencia acorde a lo que la organización requiere para la ejecución, perdón, de las actividades o del proceso donde se desea contratar, donde existe ese requerimiento de ese talento humano. Pero noté que su postura denotaba que estaba aburrido, que no le veía aquella gran emoción o aquel gran empeño en lograr ser reclutado por la organización. Noté que se preocupó más por preguntar más allá de los beneficios económicos. Se molestó fue por preguntar por cosas pequeña, nada que ver con las responsabilidades o con el área de trabajo donde se va a desarrollar. Noté que le daba igual mis comentarios o no. Entonces ahí viene el, el, la gran interrogante.
¿Qué necesito? Es competente, pero su actitud deja mucho que desear. ¿Es lo que yo quiero para mi empresa? ¿Es lo que mi organización necesita? ¿Es lo que a corto, a mediano o a largo plazo eh, me va a generar a mí resultados positivos o por el contrario? Una persona puede influir en los demás. Entonces, otro ejemplo válido para este tipo de situaciones es, no tiene el caso contrario. Cuando le entrevisto, noté que tal vez no tiene todas las habilidades o las competencias que requiero para ese puesto de trabajo, pero me convenció. ¿Y por qué me convenció? ¿Por qué lo recluto? Porque pude notar que esa persona venía con la disposición venía decidida, que quería ese puesto de trabajo. Venía ya con una idea clara y fija de lo que deseaba hacer. Venía preocupado, venía con el empeño y las ganas de aprender, con las herramientas que la organización pudiese brindarles en determinado momento. Entonces viene el equilibrio. No es muy competente, tal vez, sí, tiene debilidades. Podemos reconocer que tiene debilidades, pero tiene una gran disposición. La debilidad tal vez la pueda atacar con un buen plan de formación y de supervisión, pero me voy con la disposición que nace del ser humano, que nace de la experiencia, que nace de lo que yo quiero. ¿Qué es más fácil o difícil trabajar? Eso es algo con lo que día a día nos toca convivir a los profesionales de distintas áreas, a los dueños de empresas, a los representantes de recursos humanos en la parte de seguridad y salud en el trabajo, entre otros procesos que hacen vida en la organización. Y viene una palabra muy importante, que es el riesgo. Ya hablamos anteriormente de lo que son los riesgos psicosociales y los que representan. Una persona con una actitud negativa, una persona con una actitud de arrogancia, que no tiene la capacidad o que no le gusta, mejor dicho, que se le recomiende las maneras como debe hacer las cosas, que sea en lugar de promover la seguridad y la salud en el trabajo, por el contrario, le da igual si se cumplen o no las normas, simple y llanamente porque a él no le gusta, no le parecen, aunque esas normas formen parte, aunque eso, sí, efectivamente, aunque esas actividades, mejor dicho, formen parte de protocolos ya previamente aprobados, establecidos, inclusive normas del cliente, que son compromisos a lo que la organización se suscribe a través de los contratos, entre otras cosas, esa persona llega a ser para mí un agente de riesgo. Entonces, eso es lo que necesita mi organización. ¿Qué es lo que necesita mi empresa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Por qué? Porque yo no solamente no puedo pensar en cubrir un puesto por cubrirlo o en mantener un trabajador, entendemos la situación en la que estamos pasando por mantenerlo. También es importante tomar en consideración que todas las empresas son las empresas que tienen fines de lucro, obviamente, son organizaciones que buscan percibir una utilidad. Y en función a eso, genera o tiene que darles respuesta a unos clientes, hay que darles respuesta a otras partes interesadas, hay compromisos con los que yo deseo cumplir y con los que por los que yo necesito tener un talento humano que vaya enfocado, que vaya alineado con la misión, con la visión de mi empresa. Entonces,
Durante este contexto que nos aqueja, motivado a lo que es la pandemia, que ya tenemos un año y un año y un poquito más con esta contingencia o con este contexto a nivel mundial, donde el teletrabajo pasó a ser una herramienta que era utilizada por un pequeño porcentaje de la población, de las organizaciones, y ahora pasó a ser el estándar protagónico, la manera más protagónica y la manera que las organizaciones han conseguido para mantenerse activas, para mantenerse a flote en el cumplimiento para cubrir la demanda, pues, de los productos y servicios propios que existen a nivel mundial. Ese teletrabajo, eh, para los que no estábamos acostumbrados, porque me incluyo en esto, ha representado un gran reto. Al principio, en el caso Venezuela, vamos a hablar específicamente de Venezuela, eh, las restricciones comenzaron en marzo del año 2020. Ya en otros países ya existía un poco más, pero en Venezuela específicamente comenzaron en marzo del 2020, cuando se llamó a que nos quedáramos en casa, entre otras cosas, y de ahí se comenzó a replanificar las actividades de aquellas organizaciones que tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces, la primera impresión de aquellos que tenían 2, 3 años, que no sabían lo que era tener vacaciones, lo que era estar en casa más de 3, 4 días, inclusive los que sí, las primeras emociones que se manejaron fue: no tengo que madrugar. Buenísimo, ya no me tengo que parar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana para poder salir de mi casa y estar a las 7 de la mañana en mi lugar de trabajo. Al fin no voy a tener horario, me voy a parar a la hora que yo quiera, voy a hacer las actividades cuando me le envíen, sin mucha, eh, me imagino que no debe haber mucha carga de trabajo. ¿Por qué? Porque las actividades están limitadas, dormiré a cualquier hora del día, compartiré con la familia, al fin le voy a dedicar tiempo a mi familia, voy a estar enfocado en ellos, entre todos. Y la frase estándar o la frase máster fue: voy a tener tiempo para mí. Al fin, voy a dedicarme a cumplir mis proyectos, a cumplir, a enfocarme en mí, en mis necesidades, entre otras cosas. Eso fue durante un tiempo la primera, cómo inicié todo este proceso del teletrabajo, hablando del contexto pandemia. Luego que todo eso pasó, quedé yo en una burbujita, o quedamos en una burbujita rodeada de esta pandemia, quedamos nosotros en una burbujita manejando todas las emociones que se puedan imaginar: incertidumbre, ansiedad, angustia, gratitud, aceptación, odio, culpa, tristeza, asco, miedo, vergüenza, agotamiento, decepción, aburrimiento, alegría, frustración, ira. ¿Y eso por qué? Porque después que pasa esa adrenalina, viene la realidad. Viene la realidad que nos aqueja. Viene eso de aceptar: bueno, ya estoy aquí, tengo que cumplir con una serie de responsabilidades, no tengo mi espacio o el espacio al que yo estaba acostumbrada o acostumbrado en la organización donde estoy, no tengo las herramientas de trabajo que puedo tener en mi puesto como tal, o en el espacio físico donde yo me desarrollo, pues mi casa o mi espacio no está diseñado para yo poder trabajar adecuadamente. Existen otro tipo de limitaciones como conectividad, acceso a
ciertos equipos electrónicos, entre otras cosas que generan un estrés o que generan niveles de ansiedad considerables y van generando, van fomentando ese riesgo psicológico. Y algo muy importante, tú haces o se realiza, mejor dicho, la identificación de peligros y la evaluación de riesgo la realizan las organizaciones regularmente en su espacio o en las áreas de trabajo. Pero esa identificación de peligro y esa evaluación de riesgo, las organizaciones no las realizan en las casas de los trabajadores. No evaluaban en qué condiciones mi talento humano estaba desarrollando las actividades asignadas por mí. Y no solo hablo de las condiciones físicas, también hablo de las condiciones sociales, de las condiciones emocionales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos metemos en esa burbujita, solo nosotros sabemos las emociones que manejamos. Muy pocos las exteriorizan. ¿Sabían ustedes que aumentó la tasa de trabajadores de muchas organizaciones con problemas mentales, con algún tipo de desequilibrio? ¿Y eso por qué? Porque aunque parezca un poco extraño, por decirlo de alguna manera, para muchas personas en determinados momentos de la vida, cuando se sentían solos, cuando se sentían angustiados, estar en un entorno de trabajo, en su entorno de trabajo, se sentían seguros, se sentían acompañados, se sentían de alguna manera escuchados y valorados por sus compañeros de trabajo y si tenían un entorno sano, un entorno agradable, representaba la compañía para cubrir las carencias emocionales que tal vez tenían en su hogar. Cuando les toca el teletrabajo, les toca estar en una casa, de esa casa a la que en algún momento yo quería huir y ahora me toca estar ahí, viene toda esa carga emocional que influye en la actitud de esa persona ante diversas situaciones, que influye directamente en su capacidad, en el poder, ya hablamos de aptitud, en el poder ejecutar las actividades o las responsabilidades en el tiempo que le corresponde, dando las respuestas esperadas, con la excelencia o con los niveles exigidos por la organización o tal vez a los que la empresa estaba acostumbrado que ese talento humano lo presentara. Todo eso se vive. Ahora les pregunto yo, comenten por el chat, ¿han sentido algunas de esas emociones con el teletrabajo? ¿Han generado empatía con el compañero que también está en la misma situación que tú? ¿Le han preguntado a ese compañero que tal vez no entrega las cosas a tiempo y antes lo hacía? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué antes hacías las cosas así y ahora las estás haciendo de una manera distinta, pero disminuyendo la calidad de ese producto, de ese servicio que tú ofrecías? Los invito a reflexionar sobre ese manejo de las emociones. Siguiendo con esa misma reflexión, los invito a que hagan una dinámica muy sencilla y se pregunten, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? En mi caso, ¿quién es Emelis Marín? Hoy, 30 de abril, 11:30 de la mañana.
¿quién soy? Muy internamente. La respuesta es mía. Si la desean compartir, también serán bienvenidas por el chat o por nuestras redes sociales. ¿Quién desea ser? ¿En qué me quiero convertir? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuáles son esos aspectos de mi vida personal y profesional que yo quiero evolucionar? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de la parte profesional si estamos hablando, la parte personal, perdón, si estamos hablando del talento humano en las organizaciones y eso? Señores, vamos a estar claros. Antes de nosotros ser profesionales, somos seres humanos. Si esa esencia de nosotros como personas no es trabajada, no es valorada, nuestra esencia, nuestro comportamiento, nuestra actitud como profesional se ve afectada. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar desde adentro, desde ese quién soy, para poder proyectar en eso que yo quiero o deseo ser, en ese propósito que tengo yo. Ya finalizando este conversatorio, podemos decir unas breves conclusiones. Es necesario crear espacios de trabajo seguros y saludables en las organizaciones. Anteriormente se enfocaba mucho en lo que eran espacios de trabajo seguros, que es completamente importante porque también tiene una influencia y un impacto en el desarrollo de las actividades, no solo en la parte física, sino también en la parte emocional. Pero también es necesario que sean saludables. Y cuando hablamos de espacios de trabajo saludables, hablamos de entornos donde tenga la persona la libertad de desarrollar sus habilidades, que se sienta con la capacidad de saber que es valorado y entendido dentro de una organización, que es escuchado, que es respetado, a pesar de que obviamente sabemos que las diferencias son completamente válidas y son necesarias en los equipos de trabajo. Lo que no es necesario es el irrespeto a los comentarios o el irrespeto a esas diferencias. Fomentar el trabajo en equipo bajo la premisa de la empatía y no de la obligatoriedad. Muchas veces tú escuchas dentro de la organización, somos un equipo de trabajo, el jefe nos dijo que teníamos que ser un equipo de trabajo porque el presidente nos dijo que teníamos que ser un equipo de trabajo, todo lo escuchas y tú analizas, bueno, son un equipo de trabajo porque se complementan, porque se respetan, porque tienen claro que independientemente de las diferencias debe existir un objetivo común, porque debemos reconocer nuestra fortaleza y nuestras debilidades y compensar una con otra para cumplir con la meta propuesta que vamos encaminado con un liderazgo efectivo. Eso es un equipo de trabajo. Ese es un equipo de trabajo que funciona bajo la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía es entender, es asimilar, es comprender y no la obligatoriedad de que me dijeron yo tengo que, yo debo hacer esto porque me dijeron que, sino que yo lo hago porque sé que es la mejor manera de hacerlo. Y aunque algunas veces, obviamente, hay un debe implícito, también es necesario reconocer que nosotros también nos equivocamos. Al igual que los líderes, nosotros nos equivocamos. Y ahí juega un papel protagónico la comunicación y el lograr ese acuerdo entre ambas partes, que es un liderazgo coherente y presente, el cual impacta directamente en la actitud de sus colaboradores. No existen las organizaciones y los trabajadores perfectos. Lo importante es lograr un equilibrio siempre en pro de el mayor beneficio para ambas partes.
Eso es lo que llaman una relación ganar-ganar. Gano yo como colaborador, gana mi empleador y logramos un equilibrio, una simetría, donde los dos tengamos una relación armoniosa de mutuo desarrollo, de mutuo crecimiento. Se deben romper ciertos paradigmas de eso de que tú eres el empleador y yo soy el colaborador o soy el talento humano que está ahí contigo y que existe esa barrera o esa rivalidad. Ojo, dejando claro que siempre con los límites de respeto que son necesarios y son importantes para cualquier organización. La resiliencia no es pasiva, es dinámica y activa. Cuando hablamos de la resiliencia de ese talento humano, decimos que no es pasiva. ¿Por qué? Porque esa resiliencia va asociada al contexto, va asociada al entorno, que cambia todos los días de manera inesperada. Nosotros no tenemos la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad de saber cómo va a ser el día. Nosotros ahorita estamos reunidos, pero no sabemos si en la tarde vamos a estar todos los que estuvimos ahorita. Así de sencillo. Por eso la resiliencia es dinámica, porque cambia de acuerdo a lo que yo deseo, porque cambia en función a las dificultades o a las vicisitudes o los problemas son situaciones por solucionar o situaciones por resolver. Todo es cuestión de perspectiva y en la perspectiva juega un papel protagónico y trascendental las experiencias de los seres humanos, de ese entorno que vimos al principio, donde nosotros nos formamos, esos valores que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, esa programación con la que vamos poco a poco llenando nuestro disco duro, ese computador que es nuestro cerebro, al cual nosotros podemos programar y por el cual debemos siempre trabajar para transformar nuestras dificultades o transformar aquellas situaciones que tal vez nos agobian o nos arropan en una oportunidad para ser mejor, porque cada situación siempre, siempre va a generar grandes aprendizajes. Ya para finalizar, les voy a dejar no una reflexión, por decirlo de alguna manera, una frase completa o una oración completa. Se las voy a dejar por palabras. De hecho, también los invito a que me envíen este ejercicio como tal en nuestras redes y que lo comenten en el chat. Cree, les regalo esa palabra hoy. Cree, cree en ti, cree en lo que tú quieras creer, pero cree con convicción y cree porque tú quieres creer, no porque alguien te diga que tienes que creer, sino porque tú estás convencido de que es lo mejor para ti. Sueña, sueña grande. Los sueños no tienen límites, los límites los pones tú. Sueña con tus sueños o busca tus sueños, no los sueños de otros. En ese mundo cuadradito o en esa empresa cuadradita, en ese entorno cuadradito, sé tú el que te atrevas. Atrévete. Tienes la capacidad de hacerlo si crees y sueñas. Atrévete. Crea. Pon a volar esa creatividad. Tú tienes la capacidad de innovar, de crear, de proponer, de transformar. No temas, no temas equivocarte, no temas caer, porque siempre
existirá la posibilidad y la voluntad. Si tú crees, si sueñas, si te atreves a levantarte. No es malo tener miedo. El miedo es una emoción, como lo vimos en el otro. Miedo es que temor debe darte que el miedo te paralice. Eso sí. No dejes que otros influyan o te digan que no lo puedes hacer. En eso también está la actitud, lo que tú sientes y lo que tú crees de ti mismo. Eso influye directamente en tus capacidades y en tu evolución. Los invito a que hagan una reflexión sobre cuán apto soy para realizar cualquier actividad que yo hago en la empresa, de manera independiente, en mi hogar, con mi familia, pero siempre con la premisa de tener una actitud positiva, una actitud de disposición, una energía, por decirlo de alguna manera, positiva que permita contagiar a los demás. Nosotros tenemos que ser entes transformadores de cambios positivos. No podemos exigir, solicitar, pedir, como ustedes, cualquier adjetivo que corresponda a colocar o que consideren se les pueda colocar, cambiar algo cuando nosotros mismos seguimos teniendo conductas aprendidas que sabemos y están conscientes que no son las más apropiadas, pero que simple y llanamente no tenemos la disposición de hacerlo. Y eso no va no solo como persona, sino también como un talento humano. Convirtámonos en personas y en talentos humanos resilientes, bajo cualquier circunstancia. Eso nos hará diferentes, nos hará únicos, dejaremos huellas positivas, no exigiremos respeto, no los ganaremos con la mejor manera de hacerlo, con el ejemplo. Esa es la mayor reflexión que les puedo dejar, agradeciendo enormemente a todos los que estuvieron activos en el chat y por las redes sociales, agradeciendo también la oportunidad a este primer Congreso Global en Seguridad y Salud en el Trabajo por permitirme ser un conferencista de con un tema tan importante como lo es el talento humano. Aquí les dejo mis contactos en las redes sociales y el número de teléfono donde gustosamente los atenderé. Sus interrogantes la pueden realizar por acá, por estos medios, y estaré ahí con ustedes. Saludos y que tengan un excelente día.